Bueno, volvemos a intentar a ver si podemos conectar. A ver si podemos ahora. A ver. Ahora. Ahora sí. No sé qué ha Sí, ¿no? pasado, Juanjo. O sea, Yo tampoco. Yo se me tampoco. quedó tu pantalla en negro, luego me expulsó y te daba constantemente la solicitud y no Yo la entraba la solicitud. aceptaba y no entraba. Bueno, da igual. Proseguimos, ¿vale? Proseguimos. Antonio, mira, te estaba diciendo que uno de los mayores problemas en las personas con enfermedad renal es la fragilidad, ¿vale? ¿Qué 5 consejos le podríamos dar a estas personas que son tan frágiles para que, bueno, para que dejaran de ser tan frágiles, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, para mí uno de los consejos principales es seguir en primer lugar las normas del nefrólogo, las normas hospitalarias y los consejos, porque yo una de las cosas que en muchas ocasiones me encuentro con pacientes que están con hemodiálisis, con diálisis peritoneal, domiciliaria, etcétera, ¿vale? Es que en muchas ocasiones el paciente evidentemente, como consecuencia de llevar una patología crónica, de la incomodidad de estar sometido a la diálisis, de esa fragilidad que tú comentas, etcétera, en muchas ocasiones yo he visto muchos pacientes que intentan realizar tratamientos alternativos, por su cuenta dejarse un poco la diálisis, no ponerse las vacunas recomendadas estacionales, no tomarse antibióticos cuando son recomendados. Yo he tenido 2 pacientes que han muerto estando en diálisis por infecciones, ¿vale? Al final es muy recurrente, a partir especialmente de los 4 o 5 años en diálisis empieza a aumentar bastante la mortalidad porque se empieza a generar esa fragilidad, sarcopenia, inmunosupresión, y hay mucha fragilidad a que una simple infección urinaria, a que una infección por el catéter, etcétera, pues se pueda convertir en una sepsis, ¿vale? Que un simple virus respiratorio pueda generar una inmunosupresión, una neumonía que luego acaba, pues bueno, en este caso ya te digo, 2 pacientes y que ya eran casi amigos íntimos después de tanto tiempo, acabaron falleciendo y fueron por infecciones respiratorias que se complicaron. Así que para mí es muy importante, pues que entiendo el lastre y el dolor, el cansancio, el agotamiento y en muchas ocasiones la inercia y la tentación de dejar un poco la diálisis, no ponerme pues bueno, las vacunas, los antibióticos, antivirales o diferentes recomendaciones que puedan pautar el nefrólogo, ¿vale? Y es fácil caer en tentaciones de, pues, abandonar un poco el tratamiento, tomar X suplementos, etcétera. Yo, de hecho, pues, ya aventuro, yo no soy nefrólogo y a mí cuando me viene un paciente, yo, desde la prudencia, desde la cordura, honestidad y acompañamiento con el que tengo que hacer desde mi área como médico y mi equipo de nutrición, ¿vale? Aconsejamos el tipo de nutrición, el tipo de suplementación, el tipo de ejercicio, el tipo de hormonoterapia en caso de que sea necesaria, porque hemos encontrado una mujer con menopausia, un hombre que tiene el nivel de testosterona muy bajo y en un contexto determinado le puede beneficiar, pero siempre le aconsejo a todos mis pacientes, especialmente los pacientes con nefropatías, que en mi plan y con todo el amor del mundo se lo presenten a su nefrólogo. Si hay algún problema o algo que quieren hablar, que lo consulten conmigo, que me envíen un email y es lo mejor que se puede hacer, ¿vale? Cualquier paciente que nos esté escuchando que no tenga miedo de sus nefrólogos, que tampoco tenga miedo de consultar con otros médicos, pero que genere esa inercia y que no vaya por su aire, ¿vale? Porque pueden ser luego fatales las consecuencias, primero por la fragilidad y luego las consecuencias de esa fragilidad a nivel inmune especialmente. Uh -huh. Luego, en cuanto a otros consejos, pues bueno, una dieta adecuada para mí es crucial, con la suficiente cantidad de proteínas sin limitación, con el control de minerales, fósforo, el control de vitaminas, hidrosolubles, antioxidantes que se pueden perder, ¿vale? Y que deben controlarse y que en muchas ocasiones se pierden un poquito de lado.
El ejercicio, para mí, crucial, ¿vale? Y debe ser un ejercicio combinado que nos permita realizar cierta cantidad de ejercicio cardiovascular, pero especialmente ejercicio de fuerza, porque dicha fragilidad, la pérdida de masa muscular, la osteoporosis y baja densidad mineralosa que muchos de estos pacientes tienen por pérdida de minerales, por la inercia que puede tener el organismo a tener alteraciones del pH y recurrir a minerales del hueso, son muchos los pacientes con diálisis que acaban con problemas en densidad mineral ósea y para ello nada mejor que el ejercicio de fuerza. La cuarta variable sería el descanso y en la gestión del estrés, crucial para el mantenimiento del cortisol, el descanso del sueño, para que ese propio ejercicio sea resolutivo y permita la hipertrofia, la ganancia de masa muscular, fuerza y ganancia de densidad mineral ósea. Y en último lugar, control hormonal, que para mí es crucial, porque si estamos hablando de herramientas que favorezcan la construcción de la masa muscular, la consolidación de ese músculo, la fuerza, la funcionalidad y por ende una mayor capacidad para ser competente en mi día a día, para salir, para hacer la compra, para jugar con mis nietos, con mis hijos, para seguir trabajando, para salir de esa fragilidad, tenemos que tener un terreno biológico favorable, donde el control de hormonas como la hormona tiroidea, como el control de la EPO, por ejemplo, la EPO es algo muy usual, controlado por los nefrólogos cuando el hematocrito está muy bajo, pero hay muchas más hormonas, la de hidropiandrosterona, ¿vale? La testosterona, estrógenos, progesterona en caso de la mujer. Al final hay un combo de hormonas que bien gestionadas y bien controladas, pues pueden favorecer la evolución y, pues bueno, las sensaciones físicas y emocionales que, por desgracia, muchas veces lastran al paciente nefrópata. Totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. En primer lugar, sí que es verdad que hay que tratar de generar un equipo integral, ¿no? de tratamiento a la persona con enfermedad renal. En este caso, lo ideal es implicar al nefrólogo, ¿vale? Que es al final el que va a manejar más pues, lo que es el control de la enfermedad renal. Para mí es crucial siempre implicar pues al nefrólogo en este tipo de tratamientos. Y luego algo que me ha gustado mucho de lo que has dicho, ¿no? Es que en el fondo ya no se trata de que la persona pues se convierta en un deportista de élite, ¿no? Sino que la persona trate de tener una vida lo más normal posible, ¿no? Como tú muy bien has dicho, una vida diaria normal con una vida laboral lo más normal posible, una vida social, un desgaste diario como es ir a hacer la compra, subir 1 o 2 pisos, las escaleras, poder levantar a tu nieto de 15 kilos, ¿vale? O a tu hijo de 15 kilos, porque hay cada vez, por desgracia, hay más pacientes más jóvenes, ¿vale? Y todo esto se obvia, ¿no? Una cosa, hablando, nos vamos a empezar a meter un poquito con el tema hormonal, ¿vale? Yo estuve en los días 9 y 10, estuve en el Congreso de la Sociedad Española, perdón, de la Sociedad Valenciana de Nefrología en el Colegio de Médicos, ¿no? Y se habló mucho sobre fragilidad, sobre fatiga, ¿vale? Pero se deja muy de lado lo que es el tema hormonal, ¿vale? Sobre todo, no la EPO sí que es verdad que está muy incluida en los tratamientos de los nefrólogos, ¿vale? Pero lo que son los niveles de testosterona, ¿vale? Pues realmente se dejan bastante de lado, ¿no? De hecho, hablé con el doctor Pablo Molina, que es nefrólogo en el Hospital Clínico en Valencia, que fue el que expuso la charla sobre fatiga. Le pregunté por qué no había nombrado la testosterona y me comentó que él, en los pocos estudios que había leído, ¿vale? Decían que los tratamientos de sustitución hormonal, ¿no? Con testosterona aumentaban el riesgo de cáncer de próstata. Yo luego estuve leyendo, ¿vale? Y encontré únicamente 2 estudios, encima eran en personas en hemodiálisis, en los cuales tratamientos con etanoato de testosterona, ¿vale? Bien pautado y bien llevado, no te puedo decir las dosis ahora porque no lo recuerdo de cabeza, no aumentaban la PSA, ¿vale? Me quedó la duda de, ¿realmente fue esto cierto? Es decir, ¿por qué se le atribuye a los tratamientos con testosterona el tema del cáncer de próstata? ¿Vale? Eso por un lado. Y luego,
¿qué importancia podría tener un tratamiento para tratar de mejorar la salud hormonal de un paciente con enfermedad renal? Mira, lo primero respecto a la gran controversia, el gran miedo que hay respecto al vínculo de la testosterona con el cáncer de próstata, es Ajá. innegable que hay un vínculo, ¿vale? Al igual que es innegable que hay un vínculo entre la exposición de estrógeno en mujeres a una pequeña incidencia de tumores hormonosensibles. Como bien indica la palabra, si es un tumor hormonosensible, depende de que los receptores estrogénicos estén asociándose a ese exceso de hormona femenina. Entonces, por eso los anticonceptivos potencialmente pueden ser cancerígenos a nivel del útero, a nivel de la mama, en menor lugar a nivel del ovario, pero por eso la terapia hormonal sustitutiva también de la mujer está más que demostrado que aunque sea en una pequeña dosis, una pequeña fracción, aunque sea 1 de 1000, pero potencialmente, especialmente también en un entorno con resistencia a la insulina, con inflamación sistémica, hay muchas más variables. No solo vale el decir, esto es como las enfermedades cardiovasculares. Cuando digamos, el dogma ha estado asociado única y exclusivamente a una molécula que es el colesterol, ahora ya sabemos que hay variables como la presión arterial, como la glicación, como la inflamación sistémica, hay la peroxidación lipídica, el exceso de adrenalina, o sea, hay tantas y tantas variables que una de las condiciones sine qua non es que haya exceso de colesterol, pero que haya exceso de colesterol no significa que vayas a acabar con una placa de ateroma. Pues esto es exactamente lo mismo. Hay una asociación y el derivado de la testosterona más androgénico, que es la dihidrotestosterona, DHT, es necesario para que se genere un crecimiento de la próstata. Entonces, cuando tenemos lo que no está demostrado es que la testosterona per se o el DHT genere una neoformación, una formación maligna de las células prostáticas, pero sí que está bastante consolidada la evidencia de que cuando hay un proceso tumoral incipiente a nivel de la próstata, la testosterona y en este caso el DHT, que es la fracción androgénica, actúa como darle a un fuego más carbón o más madera, hasta cierta dosis. Luego se ha observado que a más dosis ya es irrelevante, pero sí que es verdad que cuando hay un tumor incipiente, ¿vale? El DHT puede promover mayor crecimiento, pero a partir de ahí eso no significa que la testosterona te vaya a generar un cáncer de próstata. Tú requieres un terreno biológico que ya está desequilibrado, que haya inflamación, que durante años ese PSA haya ido creciendo, que haya resistencia a la insulina. Hay muchas variables, hay un componente genético que puede estar asociado, hay muchas variables. Pero eso no quiere decir que, evidentemente, sí, y por eso se tienen que hacer controles. Al igual que una mujer cuando se le da una terapia hormonal sustitutiva una vez al año, eso no exime de que tú no te hagas tu ecografía, tu mamografía, que no te hagas un frotis, que no te hagas las ecografías a nivel vaginal, etcétera, para ver si incluso, aunque sea muy baja la probabilidad, pues bueno, si tienes un tumor incipiente, lo cojamos en primera fase. Con la próstata ocurre lo mismo, cada vez son más los estudios y más los pacientes y más los urólogos de nueva generación que están no oponiéndose al dogma, sino sabiendo que hay que ampliar un poco el horizonte y que no es todo blanco o negro, la testosterona es buena, es mala. Puede existir alteraciones, que se eleve demasiado el DHT, el estrógeno también a partir de la testosterona, especialmente en hombres con obesidad, con síndrome metabólico, con resistencia a la insulina, y todo esto puede generar mayor hiperplasia benigna prostática. En caso de que haya un tumor, la testosterona podría generar mayor crecimiento de la próstata, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora hay muchos urólogos que observan y se han publicado en los últimos años estudios donde pacientes que una vez han tenido la prostatectomía, se les ha eliminado la próstata y se han quedado con testosterona a cero, porque uno de los tratamientos en el cáncer de próstata es eliminar absolutamente cualquier concentración de testosterona, con lo que el hombre pasa a tener menos testosterona que una mujer y mucha cantidad de estrógeno, aumentar grasa abdominal, alterar las fracciones lipídicas, etcétera. La esperanza de vida en aquellos que han revertido el cáncer, la esperanza de vida en aquellos que incluyen posteriormente una terapia de reposición de testosterona es mucho mayor, porque la predisposición a diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, a ictus, a inflamación sistémica es mucho menor, con lo que
queda mucho que decir. Y con esto no decimos, no, la testosterona es segura o no es segura. No, como médicos nuestra responsabilidad es saber cuándo, cómo, en qué contexto, vigilar, modificar las dosis y nunca poner la mano sobre el fuego y decir, no, no te preocupes que no te va a pasar nada. Para eso son los controles. Pero es que cualquier fármaco, tú vas a leer el prospecto y va a poner unas indicaciones, una posología, unos riesgos, unos efectos colaterales y las pautas que hay que seguir a continuación. Así que un mínimo riesgo existe no en transformación maligna, pero si esa persona tiene un cáncer y le dan testosterona, sobre todo en exceso de dosis, podría crecer más rápido. Todo es valorable, o sea, es el médico el que tiene que valorar los pros, los contras, sobre todo conversarlos con el paciente y decirle, oye, si gracias a esta testosterona vas a tener más masa muscular, tus huesos van a estar mejor, vas a recuperar de nuevo tu calidad de erección, vas a tener más libido, vas a tener otra vez de nuevo esa intimidad con tu mujer, vas a trabajar de nuevo, vas a aguantar mejor el estrés, ¿te compensa? ¿No te compensa? No, es que a mí me acojona, he leído este artículo y ya no paro de pensar si me va a dar un cáncer. No la tomes. Si otro dice, oye, he visto que las posibilidades son mínimas y aún así, cada 6 meses puedo ir mirando el PSA y cuando pase de 4, oye, pues ya miramos, doctor. Pues el paciente no es tonto y el paciente debe estar informado. Y es lo que creo que tenemos que hacer los médicos y lo que también deberían, tendrían que hacer los nefrólogos, valorar, hablar con el paciente y evidentemente, pues bueno, fiarse de su criterio. Con lo que yo sí que pienso que la testosterona es un gran olvidado. Es un grandísimo olvidado dentro del terreno de los pacientes con insuficiencia renal y diálisis. Yo especialmente que trabajo mucho con la terapia de reposición de testosterona y en hombres a partir de 40 o 45 años, pues y en mujeres a partir de la perimenopausia, climaterio y menopausia, ¿vale? Cuando se les incluyen mínimas cantidades de testosterona que permiten retornar a concentraciones adecuadas. No hablamos de supradosis. La supradosis te generaría, sí, un exceso de masa muscular y de fuerza aparente en un corto tiempo, pero eso generaría efectos colaterales y los genera. Y también tengo la consulta llena de chavales y chavalas que toman testosterona, anabólicos, me vienen con los ejes hormonales destrozados, con el riñón, con el hígado, ¿vale? Con hipertensión, tocadísimos de la cabeza, con problemas sexuales de líbido, ¿vale? O sea, tanto me ocupa reponer como arreglar a los chavales y no tan chavales que se hacen destrozos por el mal uso de la testosterona, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que las terapias hormonales están bastante olvidadas y a menos que sea muy acuciante, muy profunda la falta de dicha hormona, pues normalmente no se atiende a la reposición. Pero esto incluso ocurre con la tiroides. Pues bueno, hay un término denominado hipotiroidismo subclínico, ¿vale? Que es aquel estado en el cual aún no existen los suficientes valores que nos indiquen que hay un déficit de hormona tiroidea, pero ya a la persona se le cae el pelo, está con 6 kilos de más, se levanta por la mañana con retención de líquido, sin concentración, con depresión, tiene estreñimiento, tiene frío constantemente, pero como el valor de TSH no es lo suficientemente elevado como para que salga asterisco, a la persona se le dice, bueno, te revisamos cada 6 meses y ya veremos. Y hay muchos médicos o muchas tendencias que indican, oye, ¿por qué esperar? ¿Por qué dilatar el tiempo si esta persona está sufriendo? ¿Qué pasaría si abordamos con una mínima ridícula dosis? Pues esto pasa también con la testosterona, esto pasa también, pues por ejemplo, con la dehidropiandrosterona, es una hormona anticatabólica que compensa los excesos de cortisol del paciente que tiende a la proteólisis y el paciente con diálisis cae mucho en proteólisis, en pérdida de su masa muscular, la proteólisis del intestino, ¿vale? Porque ahí, pues cada vez que hay cortisol también luego muchos de estos pacientes tienen problemas de absorción de nutrientes, proteólisis del colágeno, de los tendones, de ahí también esa fragilidad o proteólisis estructural de todo el organismo, con lo que bueno, son terapias que yo mismo en la carrera tampoco estudié, o sea, se me dieron un poco de largo en endocrinología y vuelvo a repetir, cuando ya la severidad del proceso es muy, muy profundo y ahí se plantea un poco la reposición, pero es algo que creo que se va a ir instalando poco a poco dentro de la comunidad médica, en otros países como Estados Unidos, Inglaterra o Latinoamérica, está más que consolidado. Aquí, pues bueno, en España yo creo también por recelo, porque no lo estudiamos en la carrera, porque puede sonar a vendebiblias y a gurús, nuevos gurús, ¿vale? Que quieren aquí vender la moto y lo entiendo. Y es más, eso obliga
a que los que trabajamos y los nuevos médicos de las nuevas generaciones que vayan a trabajar con hormonas se refinen, porque son nuevas terapias, aún queda mucho. Y aún queda mucho por saber y de ahí la responsabilidad de refinarnos, saber las dosis, hacer pruebas cada 3 meses para ver qué va ocurriendo. Pero bueno, en el caso que nos refiere hoy, pacientes con diálisis o con insuficiencia renal, pues bueno, el hecho, por ejemplo, de introducir hormonas anticatabólicas como pueda ser la testosterona o como pueda ser la dihidropiandrosterona, apoya mucho al síndrome de fragilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un término llamado el síndrome Watson, ¿vale? Que esto se observó o principalmente pues, fue muy estudiado en los pacientes seropositivos de los años 80 y 90. Y antes de que, pues bueno, era síndrome de desgaste, fragilidad, ¿vale? Y todos hemos visto películas, fotografías de seropositivos antes de que entrara la terapia antirretroviral en el año 1996. Y durante 10 años estos pacientes estaban abocados prácticamente cuando ya caían en la inmunosupresión a quedarse hospitalizados, quedarse en la cama, no salir y ir cayendo de peso, etcétera. Y lo único que demostraba que esos pacientes remontaran, que los linfocitos CD4, que es lo que les cae a estos pacientes, remontasen, era la testosterona, la dihidropiandrosterona, hormona de crecimiento y los esteroides anabolizantes. De hecho, se incluyeron por la FDA varios esteroides anabolizantes como la oximetolona o la oxandrolona, dirigidos a recuperar la masa muscular, la fuerza, la conexión neuromuscular, los problemas psicoemocionales que ocurrían en esas personas. Y esto está muy estudiado, incluso en pacientes con cáncer. La metenolona es un tipo de esteroide que está en la farmacia y se ha estudiado desde hace 40 años para el síndrome de desgaste, la caquexia y sarcopenia del paciente oncológico. Si esto lo llevamos y trasladamos a muchas y muchas patologías con ese desgaste y esa fragilidad, pues bueno, es una terapia más, no es la panacea, no estamos hablando de eso, pero es una terapia, al igual que el ejercicio competente, la nutrición, el descanso, es una terapia que puede y debería tenerse en cuenta. Totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Antonio. Afortunadamente cada vez tenemos más médicos de la nueva era, ¿no? Como yo los llamo, porque yo recuerdo, yo estoy trasplantado desde el año 98, en octubre del 98, y me sigue funcionando el mismo injerto. Funciona muy bien, la verdad. Me cuido mucho también, pero bueno, he tenido bastante suerte, ¿no? He tenido mucha suerte en esto, ¿no? Sí que es verdad que yo recuerdo que en aquella entonces, ¿no? Se nos prohibía el deporte, el de fuerza ya era locura, bueno, el tema de la proteína, el tema de tomar el sol que producía cáncer, etcétera, etcétera. Afortunadamente todo esto está cambiando, ha cambiado mucho, gracias a muchos médicos y a muchos pacientes y especialistas que han buscado la verdad en otras fuentes, ¿vale? Que no son las tradicionales, ¿no? Aunque sí que son fiables, ¿no? Bases de datos. Dicho esto, sí que es verdad que yo, por ejemplo, nunca he tenido problemas a nivel de la testosterona porque si algo se sabe es que después del trasplante los niveles de testosterona tienden a regularse. Yo tenía 16 años cuando me trasplantaron, no pensaba ni siquiera en testosterona en aquella entonces, ¿no? Pensaba más en supervivencia. Y sí que es verdad que cuando yo empecé a pedirle a mi cuerpo que me respondiera, ¿no? Mi cuerpo me respondía, pero eso ya fue a partir de los 20, 22 años, ¿no? Entonces, además llevo un estilo de vida bastante saludable, ¿no? O muy saludable, diría yo, con buen descanso, soy bastante meticuloso con la alimentación, con la suplementación en cuanto a descanso, melatonina, omega 3, magnesio, ¿no? Los básicos, ¿no? Sin meternos en demasiados fregados, ¿no? El entrenamiento de fuerza, que es básico para generar testosterona. Entonces, nunca he tenido problemas. Pero sí que es verdad, Antonio, que el año pasado se publicó un estudio en la revista Nephrology en el cual se trataba de poner el foco en el tema de la testosterona y se decía que en enfermedad renal crónica era la más común alteración endocrinológica y que además se pasaba por alto, ¿no? Para mí ya es una, no sé, un avance, ¿no? El que una revista como Nephrology ya se pusiera el foco o empezara a poner el foco en ello. Y sí que es verdad, Antonio, que yo lo que veo, ¿vale? Es que los nefrólogos o las personas que se dedican a trabajar
con personas con enfermedad renal son muy poco exigentes con el tema de la masa muscular, ¿vale? No estoy, insisto, no estoy diciendo de convertirse en un culturista, ¿no? Pero creo que se normaliza demasiado el tema de la fatiga y no se investiga suficiente el tema de la salud hormonal. De hecho, hay estudios en los cuales cuando la EPO recombinante no funciona, cuando se adjunta EPO recombinante con testosterona y justo la EPO empieza a funcionar. Por eso me ha gustado mucho lo que has dicho sobre los enfermos de SIDA, ¿no? Que automáticamente cuando se les pone, cuando se hace un tratamiento hormonal sustitutivo con testosterona, ¿vale? Automáticamente mejora hasta el sistema inmune, ¿no? Creo que se sigue normalizando y creo que se sigue pasando demasiado por alto, ¿vale? El tema de la testosterona, de los niveles de testosterona, porque yo creo que yo he sido enfermo crónico toda mi vida, pero bueno, incluso de adulto ya sobre todo, nunca se me ha hecho una valoración de testosterona, ¿no? No a nivel de la seguridad social. Y creo que si se hiciera, ¿vale? Y si se empezara a dar la importancia que tiene sin darle la máxima importancia y sin quitársela, ¿no? Creo que la salud de la mayoría de las personas con enfermedad renal mejoraría muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se pasa por alto. Sí, te doy toda la razón, Juanjo, pero bueno, esto lo podríamos trasladar a muchas más especialidades médicas. Yo, ya te digo, recibo muchos pacientes de diversas áreas, pacientes con fibromialgia, pacientes con síndrome de fatiga crónica, pacientes con patologías gastrointestinales alargadas en el tiempo, que a su vez, pues por falta de absorción de nutrientes, etcétera, les ha generado una caquexia, pérdida de fuerza, pérdida de autoestima, el sistema nervioso es una mierda, ¿vale? Pacientes oncológicos, tengo muchos pacientes con cáncer, tengo pues pacientes con síndrome de desgaste por el propio deporte, pacientes nefrópatas, cardiópatas, etcétera. En todos estos pacientes un denominador común es en muchas ocasiones la falta de masa muscular. Si a estos pacientes que en muchas ocasiones tienen limitación porque su organismo no es capaz, si a mí me faltan nutrientes, si estoy agotado, si mi sistema nervioso no va bien. Además, normalmente ante un proceso crónico, ¿vale? Como tú bien has dicho, no, hay un déficit de testosterona, pero no solo en el paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. Es que un paciente cuando tiene un infarto de corazón, a los 6 meses tiene un desplome de testosterona de locos. Un paciente cuando tiene COVID, ¿vale? Sale con los niveles de testosterona por los suelos. Ante una inflamación crónica, ante una operación, en una semana se te puede desplomar los niveles de testosterona libre, ante un disgusto, una semana que yo no estoy durmiendo, ante cualquier proceso oncológico, gastrointestinal, etcétera. ¿Por qué? Porque hay menos, el hipotálamo y la hipófisis empieza a detectar que hay que destinar recursos a otras áreas inmunes, etcétera. Se eleva el cortisol genera desplome de los niveles de testosterona porque el organismo está sufriendo, tiene que desinflamarse y el cortisol y la testosterona son antagónicos, pero esto genera una retroalimentación donde la persona empieza a perder masa muscular, empieza a dejar de hacer deporte, no retengo el nitrógeno proteico como tengo que retenerlo para que mi masa muscular se sostenga. Si pierdo masa muscular, mi composición corporal se altera, tengo menos tasa metabólica basal a lo largo del día, con lo que quemo menos calorías porque tengo menos masa muscular y ahora me puedo permitir mucha menos comida que antes y empiezo a acumular grasa abdominal. Me sube la glucosa, resistencia a la insulina, más inflamación, colesterol elevado, triglicéridos, hipertensión, ahora me tienen que controlar con una estatina, con unas pastillas para el ácido úrico, para los triglicéridos, ahora tengo hígado graso, ¿vale? Entonces ahora metabolizo peor, esto me genera más cansancio y no es que la testosterona arregle todo esto, pero es un coadyuvante muy importante. Por eso te quiero decir, no me extraña que haya salido esto a nivel de una revista como Nephrology, pero es que a nivel de, ya te digo, de tantas y tantas patologías crónicas, un signo denominador común es que la testosterona baje. Al igual que cualquier mujer en edad fértil, ante una enfermedad inflamatoria, aguda o crónica, es muy fácil que caiga en una amenorrea, pero es que es de calle, ¿vale? Entonces, y esa mujer va a tener mayor predisposición, por no tener estrógeno, a una osteoporosis, y por eso muchas de ellas habrá que reponerlas, darle anticonceptivo y de norma se hace. Es que esto de norma se hace. Un ginecólogo
con tal de que no caiga en una osteoporosis su paciente o que no se le altere el perfil lipídico, le dan anticonceptivo y le dicen, oye, es que gracias además al anticonceptivo, pues vamos a sostener todo esto. Pues con la testosterona esto no está estudiado. Pero también entiendo que falta estudio, la FDA aprobó la testosterona en el año 2000 para hipogonadismo, bueno, para hipogonadismo no, pero sí para andropausia, niveles de testosterona bajo, faltan estudios, creo que se va a ir instalando y al final el médico hospitalario tiene una responsabilidad, que es mantener vivo a su paciente. Y cuando tiene que ver a muchísimos pacientes a lo largo del día, cuando hay muchas variables que hay que controlar, cuando hay que controlar que el paciente no se me muera, que no tenga una infección, que no tenga una sepsis, cuando tengo que controlar muchas variables en la analítica, por desgracia, ojalá no fuera así, pero por desgracia no queda mucho tiempo ni mucha energía para la calidad de vida. Esa es la realidad. Entonces, sabiendo que la testosterona puede mejorar, sí, la libido, las relaciones sociales, ese estado de fragilidad, ¿qué médico no va a querer que su paciente no esté así? Pero es que hay mucho que atender antes que eso, yo lo entiendo y aún falta ese calado, ¿vale? Para que pues se vaya introduciendo estos protocolos que quizás son más dirigidos a la calidad de vida del paciente y evidentemente todos queremos que los pacientes, ¿vale?, tengan calidad de vida, que estén alegres, que entrenen, que tengan su sexualidad como antes, pero es que es como cuando a mí me vienen muchos pacientes y me dicen, pero doctor, ¿por qué el oncólogo no me ha hablado de qué comer, de esto, lo otro? Digo, porque no es su papel. Suficiente tiene con hablar con el anatomopatólogo, ver cuál es tu cáncer, ver qué tipo de inmunoterapia, hablar con el cirujano y por eso te dice, hombre, come lo que quieras, no te preocupes. Yo lo entiendo. Eso no exime de que cada vez hay más divulgación, caerá por su propio peso, si es cuestión de tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con ello, porque son las mismas directrices que me dijeron a mí después de un trasplante, que no es moco de pavo, ¿no? Es una cirugía mayor, una cirugía importante, y que tú salgas de allí con una lista de medicación, que sabes cuándo te la tienes que tomar, a qué hora y tal, pero como tú has dicho, come de todo, deporte, paseos y poco más a un chaval de 17 años, ¿no? No tomes el sol, no tal, no cual, bueno, y ya por no hablar de las relaciones sexuales, que ahí ya lo que es la educación es muy pobre, por no decir inexistente, ¿no? Afortunadamente, ellos, como tú muy bien has dicho, Antonio, hacen una línea muy asistencial, ¿no? La línea más educativa, ¿vale? Se está llevando a cabo a través de redes sociales, de YouTube, etcétera, etcétera, que es un factor que le falta a la sanidad española actual, ¿no? Siempre cojea la parte educativa. Y afortunadamente ahora se está haciendo, pero sí que es verdad que un médico asistencial de la sanidad pública bastante trabajo tiene ya con mantener a su paciente lo más estable posible y darle una mínima calidad de vida, ¿no? No estoy para nada criticando al médico, simplemente estamos tratando en este vídeo, ¿no?, de aportar un puntito más, ¿no? Una cosa que has dicho y que creo que también tiene mucha relación con la testosterona es el tema de las estatinas, que además son muy comunes en enfermos renales, ¿vale? ¿Qué me puedes decir respecto a esto? Bueno, yo no estoy en contra de las estatinas y las receto cuando toca. Sí que es cierto que, antes ya lo he dicho, el dogma del colesterol, pues bueno, se está ampliando. El colesterol es una condición sine qua non para que se forme una placa de ateroma. De hecho, o sea, es que por mucho que tú tengas factores de riesgo, como tu LDL desde niño esté por debajo de 50 y hay enfermedades genéticas que hacen que no se le dé por encima de 50, es casi imposible que se forme una placa de ateroma porque no hay suficiente LDL que oxidar y para que se genere la placa de ateroma. Entonces, se requieren otras variables como la hipertensión, un síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hiperglucemias, glicación, etcétera, ¿vale? Pues para que se vaya a generar esa placa de ateroma. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, cuando veo ya un LDL por encima de 150, 160, especialmente si los triglicéridos son altos, si la glucosa está alta, yo mismo también pauto con mínima dosis. Sí que es verdad que muy baja dosis, intento ir a mínimas dosis. Por ejemplo, yo trabajo con pitavastatina, es lo que suelo dar, porque es lo que en deportistas me ha permitido verificar que se eleva menos la creatinquinasa y se rompe menos la masa muscular, pero es una realidad. Las estatinas, y lo pone muy bien claro en el prospecto, pueden generar rotura muscular. De hecho, yo he tenido deportistas profesionales que están con estatinas
y hemos intentado disminuir la dosis al mínimo o poder retirarlas y controlar el perfil lipídico y el rendimiento ha mejorado porque hay menos rotura muscular, la creatinquinasa se eleva menos y a su vez el riñón sufre menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso al final es la decisión, o sea, la medicina es un arte, no podemos decir esto yo te lo doy y no va a tener consecuencias. Toda molécula que tú metas en el cuerpo no sabemos qué narices va a hacer, no sabemos qué rutas biológicas y además lo que hoy me sienta bien es que en 2 meses ha cambiado mi vida. No estoy durmiendo o algo ha pasado en mi vida, he tomado otro fármaco que ahora me genera interacción y lo que me ha ido bien durante 4 años ahora me está generando efectos secundarios que yo no había contemplado. Entonces, bueno, pueden existir esto, yo creo que sobre todo los pacientes que están en diálisis o que tienen cierta insuficiencia renal ya con un estadio muy avanzado y hacen deporte y van a tomar estatinas, yo creo que tienen que hablarlo con el nefrólogo y tienen incluso a lo mejor pues hablar con su entrenador, con el nutricionista, decir, oye, ¿cuánto realmente debo entrenar? Porque si a lo mejor necesito estatina y mientras la necesite quizás debo de bajar un poco la carga de entrenamiento o compensar, pues son variables que hay que tener en cuenta. Yo creo que en muchas ocasiones se abusa y a la primera de cambios, especialmente en atención primaria, ya te enchufan la estatina, ¿vale? Pero ni tanto ni tampoco como detractores absolutos de la estatina. No, la estatina, si te baja el LDL y te lo baja, díselo a un cardiópata que ha tenido un infarto al corazón y si durante el año posterior mantiene el LDL por debajo de 50-70, la recurrencia de otro infarto es infinitamente menor. O sea, eso está ahí, pero luego son las variables que, pues bueno, que todo... La información es poder, por eso es tan importante pues estas entrevistas y todo lo que muchos hablamos, intentamos aportar para que el paciente hable con su médico, que la práctica totalidad no van a ser cabezones, van a estar abiertos a plantear, a valorar dosis, a escuchar a su paciente que, oye, yo quiero hacer deporte, que me da la vida, que me da felicidad. Normalmente el médico va a atender y va a contemplar, quizá bajar un poco de dosis, ver entre meses qué va ocurriendo, etcétera. Totalmente de acuerdo. Imagínate, Antonio, un paciente que lleva poco tiempo con el diagnóstico de enfermedad renal crónica, o que lleva poco tiempo en diálisis porque ha sido más un diagnóstico de sopetón, ¿no? Un diagnóstico sorpresa, o con trasplante renal, al fin y al cabo, da igual. Que aún no empieza a notar, digamos, de una forma evidente ese bajón de testosterona que ya puede, donde ya puede necesitar, donde en una analítica es muy, muy, muy apreciable y donde ya puede empezar a necesitar ese tratamiento hormonal sustitutivo con testosterona, sino que es algo que aún no ha llegado a ese episodio, ¿vale? ¿Qué podría hacer este paciente para no llegar o retrasar lo máximo posible, ¿vale? Esa caída de testosterona, porque sí que has dicho antes, ¿vale? Y esto es de cajón, ¿vale? Que cada vez que hay un proceso de estrés, bien sea estrés emocional fuerte, estrés inmunológico, estrés fisiológico, del tipo que sea, lo primero o uno de los primeros ejes que se anulan son los ejes reproductivos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Cae de cajón, ¿no? Es fisiología pura y dura, ¿no? ¿Qué podría hacer este paciente para tratar de retrasar esa caída de la testosterona lo máximo posible? Vale, como bien has dicho, esto sería extensivo a cualquier paciente que tiene una inflamación crónica y está evidenciando que la testosterona le está bajando. Hay 2 variables fundamentales que van a afectar a los niveles de testosterona. Por un lado, es la pérdida de masa muscular y aumento de grasa, ¿vale? O sea, la pérdida de la composición corporal que idealmente debe tener un hombre y una mujer. Tras cualquier proceso inflamatorio que se va alargando en el tiempo, hay una tendencia a que como consecuencia de la elevación del cortisol, falta de absorción de nutrientes, un estado de hiperactividad en el organismo, un exceso de adrenalina, se genere proteólisis, se vaya perdiendo masa muscular y que además se vaya aumentando la grasa abdominal y visceral. Por eso cualquier paciente que tiene sarcopenia lo vamos a ver con unos bracitos y unas piernas muy delgaditas y luego va a tener grasita abdominal, visceral y le vas a poder pellizcar de aquí un poquito, ¿vale? Esto es incluso lo que se puede observar. Tú ves el cuerpo de un corredor de alta distancia y normalmente tiene caquexia.
Tú le ves los bracitos, el pecho, el glúteo, la pierna, los tiene así. Se quitan a veces la camiseta y dices, hostia, no va con abdominales, ¿qué coño? Hasta tiene un poquito de grasita. Es normal, ¿vale? Porque está en infrapeso, tiene una tasa metabólica basal muy baja, está sarcopénico, ¿vale? Y cuando come, pues el organismo además está en un estado de inanición, intenta absorber y los adipocitos generan hipertrofia. Entonces, pues un paciente con muy poca masa muscular y con exceso, y muchos de estos pacientes empiezan a acumular en cuestión de 6-8 meses bastante grasa abdominal y visceral, esto genera mayor aumento en la ruta fisiológica de la aromatización. La aromatización es un proceso por el cual la testosterona se transforma en estrógeno y eso genera menor funcionalidad de la testosterona, menor competencia de los efectos anabólicos y androgénicos que tiene la testosterona, y es por ello que el tipo de nutrición o el ejercicio que tenga que hacer la persona, si ahora el ejercicio es bueno, pues hay que quizá hacer que la balanza se incline más a los 2-3 días cada semana que puedo hacer deporte, quizá deben ser de pesas, ejercicio de fuerza para sostener esa masa muscular, etcétera, ¿vale? Pues para intentar pues no aumentar esa grasa abdominal, no aumentar la aromatización y sostener esa composición corporal adecuada. Y la segunda variable es el estrés. Cualquier circunstancia que genere estrés físico o emocional, porque yo quiero seguir trabajando 60 horas a la semana, porque quiero seguir manteniendo mi puesto en la policía o de enfermera, que me implica trabajar por las noches, a turnos, estoy muy estresado, quiero seguir haciendo mi actividad deportiva como antes, yo tenía un reto y quiero seguir por mis narices, pues todo esto va a generar estrés físico, pero cualquier variable que genere estrés emocional, una discusión alargada en el tiempo, una separación, un divorcio, no veo a mis niños, cualquier gilipollez que incluso un ser humano puede tener en su cabeza, pero me raya y se está haciendo una montaña. Bueno, pues todo eso, ya sea el estrés físico o emocional, va a generar cortisol y va a generar proteólisis. Y si generamos proteólisis y el cortisol está inundando a todo mi organismo, va a ir en barrena y en caída libre ese nivel de testosterona. Así que ahí, pues bueno, llegando a esos momentos es cuando pues, una persona debe ponerse en manos de un profesional que le gestione la nutrición, el deporte, que le diga qué suplementación en caso de que necesite puede tomar para intentar mantener esa composición corporal, para saber cuánto puede y debe entrenar a lo largo de la semana y quizá es momento de ordenar su vida, ir a un psicólogo, no sé, yo no soy psicólogo y no puedo decir qué consejos psicológicos pues debe incluir en la vida una persona con una nefropatía, pero sí que en cualquier tipo de patología crónica, donde además hay miedo, hay incertidumbre, se te pone todo encima de la mesa, te acojonas, tienes miedo de sentirte vulnerable, frágil, intentas que no parezca que esto te está afectando y vaya si te está afectando, intentas que no te lo noten los de al lado, y esto genera pues un desplome aún muchísimo mayor, ¿vale? Y claro, mientras vas entrando en un túnel en el que cada vez tienes menos testosterona, te sientes menos competente y más intentas esconderte a que no te lo noten tus seres queridos, con lo que te estás metiendo en un puto infierno, en una cárcel que estás generando tú inconscientemente por intentar hacer bien las cosas, pero a menos testosterona, menos dopamina, menos fuerza, menos te recuperas, intentas llevar tu vida hasta que a lo mejor te tiene que coger un psicólogo o en el peor de los casos durante una época un psiquiatra, ¿vale? Para que remontes y se empiece a estabilizar tu vida. Entonces, estas serían las dos variables, sostener tu composición corporal, especialmente la masa muscular, y el coco. Vale. Otras variables que se deben de tener en cuenta, aunque sí que es verdad que no podemos dar recomendaciones generales, ¿no? Sino que hay que pautarlas de forma individualizada, es, como tú muy bien has dicho, la nutrición y como tú sabes, en personas con nefropatía se restringe mucho la ingesta de proteína, ¿vale? Me gustaría, si puedes, que nos des alguna recomendación general en cuanto a una ingesta de proteína en una persona con enfermedad renal. Y por otro lado, otro factor que tiende a regular los niveles de testosterona junto con el ejercicio de fuerza, la gestión del estrés y la nutrición es tomar el sol, ¿vale? Que también tiende a regular, ¿no? ¿Alguna recomendación respecto a estas dos cosas? A ver, respecto a la proteína, bueno, fíjate que normalmente, bueno, pues tradicionalmente, como tú bien decías, siempre se ha recomendado una cantidad muy limitada de proteína,
parece que los últimos estudios ya no demuestran que te tengas que ir a 0,4, 0,5 gramos por kilo al día, porque incluso demuestran que esos niveles, pues claro, aumentan más la fragilidad, la sarcopenia, la pérdida de densidad mineral ósea. Entonces, yo creo que, pues, y por norma, yo lo que suelo aplicar en consulta es una 0,8, 1 gramo por kilo al día. Y el paciente que me viene con un filtrado glomerular ya de 25, 30, que está jodido, está acojonado, etcétera, por norma, con esa cantidad, a menos que sea, claro, que luego te haga 2 entrenamientos al día. Entonces estamos jodidos. Por eso te quiero decir, claro, si el paciente quiere seguir con su vida de antes, quiero seguir compitiendo con la quebrantahuesos, etcétera, o soy un culturista y ya tengo un filtrado, como he tenido tíos con un filtrado de 24, ¿vale? O sea, ya estamos hablando de una insuficiencia renal grado 4, pero el tío quiere seguir compitiendo y metiéndose anabólicos, digo, pues, claro, o sea, no puedes seguir con 4 gramos por kilo al día, o sea, es que te quedan 2 años de vida del riñón, pero sí, y además más los fármacos que te estás metiendo. Tienes que bajar carga de entrenamiento a 3 días, olvidarte de la competición y eso nos permitirá sostenerte con ese gramo kilo al día. Pero esto ya, volvemos a lo mismo, ya depende también, pues bueno, la actitud de cada persona y si realmente quiere asumir ciertos cambios. Pero para una vida normal, una persona que haga sus 3 días a la semana de pesas, luego salga a correr un poco o a hacer un hit o a andar, etcétera, con ese 0,8, 1 gramo por kilo al día es más que suficiente para sostener su masa muscular, para ganar fuerza. No es tanto ganar mucha masa muscular, sino ser funcional y que ese músculo sea fuerte, ¿vale? Para que haya tensión mecánica y haya fijación de minerales y todo esto genere el impacto en el sistema inmune y en el sistema hormonal que queremos. Sí que es verdad que yo soy muy partidario de que exista la suficiente cantidad de carbohidrato, ¿vale? Porque yo aquí no incluiría, y de hecho no incluyo y no aconsejo dietas cetogénicas, ¿vale? Porque al final es muy fácil caer en excesos de cortisol y es lo último que queremos en un paciente, ¿vale? Nefrópata y que se caiga en neoglucogénesis, donde por el exceso de cortisol, falta de carbohidrato, etcétera, y un paciente con una nefropatía no puede caer en una resistencia a la insulina y para mí es muy importante un control adecuado en la incorporación de carbohidratos de media carga glucémica, como la patata, la yuca, el boniato, algo de legumbre, etcétera. Y yo intento que al menos parcialmente algunas ingestas provengan de proteína vegana, especialmente, por ejemplo, con comidas posteriores al entrenamiento, sobre todo por el control de minerales como el fósforo, ¿vale? Que pues pueden generarnos ciertas historias, ¿vale? Cuando el filtrado glomerular ya está bajo, ¿vale? Y por mi experiencia, pues bueno, combinar, no hay que hacer una dieta vegana estricta, se puede comer perfectamente carne blanca, salmón, pescado azul, el omega 3, pero una inclusión, y he leído varios estudios y tengo la experiencia con pacientes donde ciertas comidas, una comida al día, ¿vale? De una legumbre con algo de arroz, con quinoa, etcétera, y disminuir un poquito la proteína animal, pues me ha generado beneficios. El control de la retención de líquidos, de la presión arterial ha sido mucho mejor, el control de minerales, ¿vale? La inclusión de aminoácidos para mí es muy importante porque la llegada a esa cantidad de 0,8, 1 gramo por kilo al día, si lo podemos hacer incluso disminuyendo cantidad de proteína sólida y podemos compensar con 10-15 gramos de aminoácidos esenciales a lo largo del día, pues también esto nos está generando un beneficio, especialmente en los días donde se entrena, en las horas previas o posteriores, para que ese ejercicio nos permita el resultado que estamos esperando, ¿vale? Entonces, para los y hay bastantes estudios, tanto con aminoácidos esenciales como con aminoácidos ramificados, donde los beneficios a nivel muscular son bastante sostenibles. Y luego me habías preguntado, la segunda pregunta era la vitamina D. El tema del sol, sí, el sol. Mira, la vitamina D, la realidad es que se encuentra vinculada al nivel de testosterona en tanto en cuanto cuando el nivel de vitamina D está baja, y hay muchísima gente con un nivel de vitamina D baja, hay vínculo con menor liberación de hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, con lo que la inclusión de vitamina D tomada o la exposición al sol para que el organismo de forma endógena aumente las concentraciones de vitamina D, aumentan paralelamente, al menos en algunos individuos, tiene que existir un contexto coherente también de nutrición, de descanso, etcétera, y aumentan los niveles de testosterona. Pero llegados a unos niveles adecuados, sostenibles, por encima de 45 o 50, que es más o menos las normas y las guías,
aunque aumentes más la vitamina D, no va a aumentar más la cantidad de testosterona. Y eso es lo importante. Una persona que durante todo el invierno no le haya dado nada el sol, está metido en casa, sol con la luz artificial, te has desplomado los niveles de vitamina D. Probablemente llegas a abril con los niveles de testosterona jodidos, algo de depresión, con algo de disfunción eréctil, estás soso emocionalmente y ahí te expones al sol y al mes estás más alegre. Se ha producido una elevación de serotonina también, de dopamina, de testosterona, pero por más luego que te expongas al sol, si el nivel ya, la concentración está adecuada, lo único que vas a hacer es quemarte, ¿vale? Pues bueno, pues vas a tener luego una insolación, una deshidratación, pero ya no va a aumentar más el nivel de testosterona. Como todo, ¿vale? En el organismo hay una homeostasis. El defecto o el exceso van a ser perjudiciales. Sí, sí, así es. Eh, eh, aunque el directo de hoy, ¿no? Que estamos haciendo, estamos hablando sobre todo sobre salud hormonal, ¿vale? Sí que es verdad que el mundo del entrenamiento y la nutrición, bueno, es un mundo amplísimo, ¿no? Yo habitualmente entreno fuerza 2 días a la semana y luego el cardio que puedo hacer, que suelen ser también un par de días a la semana, intento hacerlo al aire libre y, bueno, ahora que en Valencia ya está haciendo una temperatura muy buena, intento hacerlo sin camiseta, 1 hora, hora y media, para tratar de empaparme lo máximo posible con el sol, ¿no? Y la verdad es que me funciona muy bien. Sí que es verdad que las semanas que voy más estresado por trabajo, familia, etcétera, etcétera, bajo un poco el nivel de entrenamiento y sinceramente no pierdo masa muscular en absoluto. Y un suplemento que suelo utilizar mucho, no tengo ningún conflicto de interés tampoco en decirlo, son los GFS aminos de Vitovest, ¿vale? Que son Son una aminoácidos maravilla. esenciales, que son una Son una maravilla, son de maravilla. fermento vegetal, ¿vale? Además, eh, yo no he notado nunca ningún tipo de respuesta inmunogénica a nivel intestinal ni de ningún tipo. Sí que es verdad que suelo hacer una carga de medio cacito, porque habitualmente la indicación que te viene en el bote es de un cazo diario, ¿vale? Yo suelo hacer medio cacito y lo suelo acompañar, como tú muy bien has dicho, de proteína vegetal, sobre todo de legumbres, ¿vale? Y la proteína animal que suelo tomar es principalmente huevo por el tema de la albúmina y el riesgo cardiovascular, ¿vale? Y pescado por el tema del omega 3 y un poquito menos ya de la carne de ave. Y sobre todo el tema de los carbohidratos, que es muy importante hacer las recargas de glucógeno, ¿no? Después de un entrenamiento intenso. Vale, el otro día escuché el directo que hiciste con Javier, el nutricionista, también muy importante en ello, ¿no? Meter sobre todo alimentos de alta carga glicémica si el entrenamiento ha sido muy intenso para tratar de reponer esas cargas, esa carga de glucógeno, porque si no hay secreción de insulina, la glucosa no entra dentro de la célula. Entonces es mejor meter un hidrato de carbono de alta carga glicémica, ¿no? Pero como tú muy bien has dicho, esto es un mundo a explorar, ¿no? Y que no va mucho con la charla de hoy. Hablando otra vez de la salud hormonal, ¿vale? Y ahora sí que me quiero meter un poco con el tema de suplementos, ¿vale? A nivel general y sin pautar a nivel individual ni nada de eso, ¿qué suplementos le podríamos recomendar a una persona con enfermedad renal, que además son seguros para ellos, ¿vale? Y que les puede ayudar a mejorar su salud hormonal o a prevenir la caída de esa salud hormonal? Evidentemente esto va a depender del contexto, pero bueno, a nivel general. Bueno, de forma general y seguros, pues bueno, los aminoácidos para mí son un sí o sí. Es que son un sí o sí, en el que tanto en el perientrenamiento como incluso acompañando algunas comidas a lo largo del día, si queremos disminuir un poquito la cantidad de proteína que incluyamos sólida, podemos incluir los aminoácidos esenciales. Entonces, esto para mí sería un sí o sí que pueden, incluso deben, ¿vale? Y aquí sí nos podemos mojar, ¿vale? Que debería de tomar todo paciente que tenga una insuficiencia renal y pues tenga miedo, ¿vale? A perder masa muscular y demás. Para mí hay otros suplementos que son bastante beneficiosos y que podemos incluir con seguridad en el paciente con una nefropatía, que son agentes sensibilizadores a la insulina, porque como bien hemos dicho antes,
muchos pacientes pueden aumentar grasa abdominal visceral, pueden empezar a tener resistencia a la insulina, diabetes, esto debe ser controladísimo en el paciente con insuficiencia renal, la posterior hipertensión que puede ocasionarse, etcétera. Entonces, agentes sensibilizadores a la insulina, como la berberina, que va a sensibilizar muy bien a la insulina, o antes de las sesiones de entrenamiento, ya sea aeróbico o anaeróbico, el ácido alfa-lipoico, que yo lo suelo recomendar en cualquier persona que tenga síndrome metabólico previo a los entrenamientos, pues nos va a funcionar muy bien para todo el entorno hormonal. La vitamina D, no hay ningún tipo de problema, de hecho suele ser una constante, ¿vale? Sí que es verdad que aquí, pues bueno, habría que vigilarlo con el nefrólogo, ¿vale? Por ver el nivel de calcio, el nivel de paratormona, ¿vale? Porque yo creo que también en los últimos años no vas a caer en una sobredosis de vitamina D por exponerte al sol, pero yo sí que he visto ya gente problemas con por hipervitaminosis de vitamina D, ¿vale? Entonces, un paciente nefrópata, pues bueno, mejor que esto lo consulte con su médico, que le hagan los análisis de vitamina D, de fósforo, de calcio, de paratormona, calcitonina, bueno, todo lo relevante al metabolismo del calcio y en caso de que la vitamina D esté baja, se controle, pero no de forma anárquica porque bueno, yo creo que se alienta demasiado a tomar 5.000, 10.000 unidades al día y yo ya he tenido varios pacientes con algunos problemillas por pasarse de vitamina D y quizá los adaptógenos, porque si tenemos que controlar el sistema nervioso, aquí y tenemos que controlar al cortisol, aquí adaptógenos como la ashwagandha, la rodiola, el ginseng, el eleuterococo no deberían de generar ningún tipo de problema y en esas fases de exceso de estrés físico-emocional donde la persona es consciente de que le está pudiendo la situación, no puede controlarlo, pues bueno, estos adaptógenos pueden venir bien. Y el magnesio. El magnesio, yo creo que todo paciente con inflamación tiene déficit de magnesio. Sí o sí, si lo tiene el 80% de la población, un paciente con inflamación tiene déficit sí o sí. Así que pues una inclusión de magnesio, hay diferentes fórmulas, taurato, bisglicinato, óxido de magnesio, hay muchas fórmulas, pues antes de ir a dormir, para que además duermas un poco más profundo y tu sistema nervioso esté más relajado, pues también debería valorarse con seguridad. Ajá. Con el tema de la vitamina D, yo sí que es verdad que me suelo suplementar, lo que pasa que, bueno, yo lo que hago es en invierno, las 4.000 unidades internacionales normalmente, no sé, a partir de finales de octubre hasta ahora, hace poco lo suspendí porque cuando empiezo ya a poder tomar el sol de forma regular, lo elimino. Y sí que es verdad, no sé si se debe a mi metabolismo, a la enfermedad renal, no lo sé, yo no habitualmente de 30 no suelo subir, sinceramente. Estoy ahí, me voy manteniendo entre 25 y 30. Como, mira, por lo que habíamos hablado al principio de la relación con el nefrólogo, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo una muy buena relación con mi nefróloga, la doctora Ramón Cebrián del Hospital La Fe, y ella sí que es verdad que cuando terminamos por la visita me pregunta, oye Juanjo, ¿tú crees que podíamos añadir algo en la analítica? Y desde que estoy con ella me estoy midiendo la vitamina D en el público, que antes siempre me la había medido a nivel privado. Luego, todos los suplementos, estoy de acuerdo con todos los suplementos que tú has dicho. Yo personalmente añadiría uno que me parece, o dos, que me parecen muy importantes, que son el zinc, ¿vale? Sí, sí. Y al menos a mí me gusta mucho, aparte de para regular el estrés, como tú muy bien has dicho, las plantas adaptógenas, la melatonina por la noche me parece un básico también para generar anabolismo, ¿vale? Que bueno, dicho esto con respecto al anabolismo, para quien se maree un poco con el tema del anabolismo y catabolismo, podéis ver un vídeo que tiene el doctor Antonio Hernández en su canal de YouTube donde lo explica muy bien qué es anabolismo y qué es catabolismo y que no siempre nos tenemos que centrar en el anabolismo o en el catabolismo, ¿no? Sino que son vías que se van mezclando unas con otras, ¿no? Y por último, en cuanto a suplementos, sobre todo en trasplante renal, hay un suplemento con enfermedad renal que funciona muy bien, ¿vale? Que es la beta-alanina, porque como sabes, tiende a hacer un poco de tampón, ¿vale? Con el pH muscular, entonces le elimina trabajo al riñón, con lo cual es uno de los primeros que yo suelo recomendar. Luego ya hay que ver el tema de la tolerancia con el tema de los picores, etcétera, etcétera. Y en trasplante renal, para mí, la estrella, el primero que se debería recomendar
es la arginina, ¿vale? La arginina es un precursor de óxido nítrico que produce vasodilatación y, como tú sabes, los inmunosupresores pueden generar toxicidad a nivel del injerto justo por lo contrario, por disminuir los niveles de óxido nítrico y por generar vasoconstricción a nivel del injerto. Esto puede llevar al rechazo crónico del injerto. Entonces, puestos a tomar un suplemento para mejorar el rendimiento físico, que menos que tomar un suplemento que, aparte de mejorar el rendimiento físico, ¿vale?, me vaya a proteger el riñón del efecto tóxico de los inmunosupresores. Total. Simplemente esto. Para cerrar, Antonio, mira, esto ya hablando de otro tema que está un poco relacionado, pero vamos a cambiar un poco respecto al tema hormonal. Me gustaría preguntarte sobre el ayuno intermitente, ¿vale? Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que el ayuno intermitente no es una moda más y que, bien utilizado, ¿vale?, es una herramienta terapéutica muy potente, ¿vale? Aplicado en casos de una persona con trasplante renal, ¿en qué casos le recomendarías ayuno intermitente y en qué casos no le recomendarías el ayuno intermitente? ¿Y qué beneficios puede obtener de la práctica del ayuno intermitente? Realmente, el ayuno intermitente lo puede incluir absolutamente cualquier persona, en tanto en cuanto no sea lo suficientemente alargado en el tiempo como para que eso le genere estrés y como para eso, para que ello le genere un déficit calórico, porque si yo solo hago una o dos comidas a lo largo del día y al final, porque no me entra la suficiente cantidad de comida que yo debería incluir y estoy en un déficit calórico, esto es desastroso, criminal y fatal para un paciente, como bien hemos dicho, que tiene que sostener su masa muscular y que tiene fragilidad. Entonces, el ayuno intermitente lo puede, incluso debería relativamente ser incluido en la práctica totalidad de las personas, a menos que estén en una fase donde tienen que hacer 5 o 6 comidas al día, porque lo requiere su actividad calórica, su gasto calórico, etcétera, ¿vale? Yo trabajo con muchos deportistas profesionales y un tío que me tiene que hacer 3 horas por la mañana de entrenamiento y 2 horas por la tarde, o sea, no se me pasa por la cabeza hacer el ayuno intermitente, ¿vale? O salvo algunas veces que quiero que entrene específicamente en ayunas por la mañana, pero bueno, hay que meterle calorías y al final en 2 comidas al día, si intento meterle 5.000 o 6.000 calorías, como tengo algunos triatletas, bueno, es que al final acaba en el hospital ingresado por el intestino. Entonces hay que ver el contexto, pero un ayuno intermitente de 14, 16 horas y luego 8 o 10 horas de descanso es totalmente factible, es sencillo, es beneficioso, es óptimo, porque tú puedes cenar perfectamente a las 9 de la noche y quién no puede al día siguiente romper a las 11, 11 y media. No te das cuenta, te levantas por la mañana, estás haciendo 4 tonterías y ya han pasado 14, 15 horas. Irnos a 20 horas, el cuerpo debe estar adaptado, modulado, debe estar con un contexto sin estrés y hay estrés en un paciente con diálisis o enfermedad renal crónica. Por eso esos ayunos más alargados en el tiempo no lo contemplaría. Pueden estar muy asociados a catabolismo, proteólisis, pérdida de masa muscular, elevaciones de cortisol, descompensaciones de glucosa, entonces ahí no lo contemplaría, pero primero porque cualquier persona que tiene que controlar su nivel de inclusión de calorías, que tiene que quizá bajar peso, oxidar grasa y mantener luego las ingestas adecuadas, pues oye, si tú haces algo de ayuno intermitente, estás saciado, y luego no te es tan fácil pecar ni meter exceso de comida. Si basta que tú sepas que tu última comida es a las 9 y ahí empieza tu ayuno intermitente y es como que en tu cabeza se hace un chip para no levantarte por la noche o antes de dormir, comerte 2 galletitas que ya te generan hiperglucemia antes de dormir. Aunque sea solo por el hecho de que tu cabeza sabe que está en un régimen, ¿vale? Donde tienes que cortar el consumo de calorías durante 14, 15 horas, pues hiperglucemias que muchas veces son inconscientes, que la persona no se da cuenta. Yo me levanto por la mañana, un cafetito y 2 galletitas y un croissant, y la persona piensa que está en ayunas cuando llega la comida. No, que te has metido 2 petardazos de glucosa y de insulina por la mañana y a las 3 de la noche cuando fuiste a orinar pasaste sin darte cuenta por la despensa y te comiste los Kit Kats del niño. Es que esas cosas pasan mucho y luego hablas con la persona y es que no se acuerda de esas licencias que son 400 calorías diarias, ¿vale? Eso por un lado. Y luego también es cierto que cada vez se empieza a demostrar, yo lo observo en analíticas, que
pues bueno, existe cierta modulación beneficiosa, efectos de la sensibilidad a la insulina, beneficios en hormonas como la hormona tiroidea, la conversión correcta de T4 a T3, los niveles elevados que debemos de tener controlados de testosterona y cortisol a lo largo de la mañana, ¿vale? El foco cognitivo, que a lo largo de la mañana quien no ha comido y obliga al organismo a que esté más activado, con más adrenalina y dopamina, esto genera un impacto beneficioso también en calidad de vida, adherencia, ¿vale? Y pues todo suma y no se le debe de tener miedo. Como tú bien has dicho, no es una moda, es una herramienta, es un hábito que debe ser sostenible, integrado, pero con ojo y con el cuidado que cualquier herramienta debe de tener. Totalmente de acuerdo. Mira, paso a hacerte algunas de las preguntas que nos han dejado las personas que nos están viendo. No Kidney No Excuse es bueno, no es paciente mío, es una persona que ya pasó por un trasplante de riñón y ahora lleva 6 años en hemodiálisis, ¿vale? Y me hace esta pregunta, o nos hace esta pregunta. Soy paciente en diálisis y además hace CrossFit, pero CrossFit del bueno, está fuerte el cabrón, ¿eh? ¿Alguna recomendación especial? Pues que no se pase porque ya de por sí tengo muchos pacientes sin tener patologías crónicas que el CrossFit lo coges con muchas ganas, te ayuda mucho, te beneficia, pero es tan adictivo, porque el CrossFit es tan adictivo y te genera tanta rotura muscular, tensión mecánica que obliga a que el sistema nervioso para compensar tenga que liberar endorfinas que genera mucha adicción y es muy fácil caer tras una meseta de mejora y tras un sostenimiento donde yo inconscientemente digo el CrossFit me da la vida y sin el CrossFit yo estaría hecho una mierda física y emocionalmente, ¿vale? Esa adherencia, excesiva adherencia y fidelidad hace que muchas personas caigan en sobreentrenamiento, ¿vale? Y una persona, evidentemente, con una patología crónica puede caer de forma mucho más sencilla. Y veo muchos pacientes, muchísimos, ¿vale? Ya sea de halterofilia, ya sea de culturismo, ya sea de CrossFit, ejercicios explosivos, glucolíticos que pueden generar mucho agotamiento del sistema nervioso. Veo muchos de estos pacientes jodidos en clínica. Es un grandísimo deporte, pero sobre todo lo que para mí sería muy importante, que incluya la suficiente cantidad de hidrato de carbono igualmente para que haya glucógeno y haya el anabolismo suficiente. La proteína, como hemos dicho, en este caso, vale, puede haber mayor desgaste, vamos a irnos a 1,2, 1,4. No tiene por qué haber ningún tipo de problema, pero sobre todo no caer en un sobreagotamiento del sistema nervioso. Sí, que estoy totalmente de acuerdo con ello porque fue un error de los que yo cometía al principio, ¿no? Como tú muy bien has dicho, tener una enfermedad crónica, ¿vale? Y más una enfermedad tan dura como puede ser una enfermedad renal terminal en la que ya sabes por dónde tienes que pasar, ¿no? Por la diálisis y por el trasplante, ¿no? Que no es nada fácil de aceptar ni de afrontar, ¿no? Eso ya de base puede generar mucho estrés y eso ya de base puede agotar tu sistema nervioso. Si además le añades en esos periodos donde más te estás calentando la cabeza, donde más te estás comiendo la cabeza con respecto a eso, donde peor estás durmiendo, un ejercicio fuerte e intenso, automáticamente vas a entrar en catabolismo sí o sí. No te está beneficiando para nada el ejercicio. Vale la pena que en esas épocas sí te dediques a pasear, ¿no? A recuperar energía, pasear en la naturaleza, abrazar árboles, que digo yo, ¿no? Para recargar energía y luego ya, cuando pases ese periodo de estrés con ayuda, cuando ya gestiones esa parte, ya pues puedes empezar a meter un ejercicio más intenso. Nos decía... La última pregunta, sí, Juanjo, es que tengo ahora un directo a las 10 y me lo sé, tengo que prepararme también. Vale. No, ya no hay preguntas, Tony. Simplemente era el comentario que nos decía el paciente crossfitero en hemodiálisis que entrena 3 días a la semana. Digo, bueno, esto también depende de lo que entrenes, ¿no? Y de cómo luego recuperes. Y nada, simplemente el último, sistema de nutrición conciencia, dice, Tony, ven a México, se necesita un congreso del nivel que tú manejas. Simplemente añadir este comentario y nada, ya no hay más preguntas, Tony. Ha sido un placer estar contigo
Y bueno, Igualmente, que me Juanjo. hayas aportado esta información porque, como muy bien han dicho en algún comentario, la testosterona sigue siendo un tabú, la salud hormonal en general sigue siendo un tabú en enfermos renales y creo que en el directo de hoy nos has aportado mucha información y nos has aportado ya un poco de luz respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanjo. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Chao.